Muy bien, colegas. Buenas tardes. Mi nombre es Adrián Villegas, soy de la Facultad de Educación y el objetivo hoy día es poder revisar y conversar en torno a ciertos elementos que nos permitan realizar una clase online efectiva, ¿ya? Les comento que la metodología de trabajo es, yo voy realizando algunas presentaciones con apoyo de un PowerPoint y vamos a dejar cierto espacio, ¿verdad?, para que ustedes puedan compartir sus dudas, sus consultas. También es muy interesante escuchar su experiencia, ¿verdad? Y de esa forma vamos a dinamizar el trabajo. ¿Mm? Voy a comenzar entonces presentándoles el PPT. Bien. Para el tema entonces de esta clase online efectiva, el primer tema que debemos considerar es no olvidar que el desafío que nosotros tenemos es poder virtualizar un proceso. Es decir, nosotros tenemos asignados cursos de origen presencial, con una ruta, una metodología, un sistema evaluativo, y la idea es poder, más que convertirlos a la virtualidad, porque eso implica un proceso de rediseño complejo, ajustarlos, adaptarlos a que sean de carácter virtual. Es decir, vamos a modificar en parte la metodología de clase, en parte también algunos materiales, el sistema evaluativo, para que esa asignatura pueda ser impartida de manera online. ¿Ya? Ese es básicamente el desafío. ¿Ya? Lo que vamos a revisar nosotros es cómo se planifica ese proceso, cómo desarrollamos la sesión, el componente de evaluación y posteriormente algunas herramientas que nos pueden ayudar al respecto. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿cierto?, es el tipo de clase que queremos o que debemos dar, dependiendo, ¿verdad?, lo indicado por la respectiva facultad. Lo primero que aparece es una clase de tipo presencial, es decir, cuando el docente lo que intenta hacer es replicar las mismas condiciones de la clase presencial, la replica en la virtualidad. Esto implica, obviamente, una clase en vivo, online, o llamada también sincrónica, en tiempo real. ¿Ah? Y en este caso, más bien, el docente monta una modalidad básicamente expositiva y da espacio, ¿cierto?, para las consultas de los estudiantes. Eventualmente incluso puede proponer alguna actividad. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que el docente intenta emular lo que haría en la clase presencial. La segunda modalidad es plantear una clase totalmente virtual, desde el docente va aprovechando las opciones de las plataformas virtuales. La opción de trabajo en grupo, compartir pantalla, preguntas, quiz, combina con otros recursos, en fin. Es decir, va aprovechando todas las ventajas de la virtualidad para hacer la sesión y sobre todo fomentar la interacción, que es uno de los temas que yo creo que me ha costado cómo motivamos y cómo hacemos participar a los estudiantes. Y el otro proceso, o la otra modalidad, entendiendo que todas estas clases son sincrónicas, todos son en tiempo real, es el modelo mixto, más bien donde el docente trata de emular la clase presencial, pero integrando ciertas acciones o recursos de carácter digital para dinamizar la sesión. ¿Ah? Ahora, ¿existen otros tipos de clases? Sí. Hay alguna facultad en la universidad que ha potenciado más bien la clase asincrónica. Esto quiere decir que el profesor, en vez de hacer la clase en tiempo real con los estudiantes, lo que hace es graba la exposición completa, se la sube a los estudiantes y después con los estudiantes ve algún mecanismo para resolver las dudas, dar instrucciones y seguir el proceso. Pero en general lo que ha potenciado la universidad es este tipo de clase sincrónica, este tipo de clase en tiempo real, independiente de la modalidad, ¿ya? Independiente de la plataforma. Colegas, por favor, cuenten ustedes, ¿verdad?,
en qué tipo de clase están hoy día llevando a cabo. Si alguien quiere contar su experiencia, ya sea por chat o por audio, les dejo la palabra, por favor. Yo estoy haciendo práctica inicial, soy tutora, ¿Ya? entonces igual es un poco complicado porque en el fondo las alumnas no están haciendo la práctica. Y coincido contigo en lo que comentabas, que lo que más cuesta es la interacción de ellas en la clase en línea. Eso, Disculpa, ¿y tú de qué facultad eres, Carolina? educación de párvulos. Ah, ya, correcto. Y en este caso, por ejemplo, para realizar las sesiones, me imagino que están trabajando mediante resolución de casos, problemas, algo por el estilo. Sí, sí, tenemos una ruta de trabajo y en ella estamos tratando obviamente de usar casos porque no, como te comentaba, no se puede hacer la práctica, apoyándonos mucho en videos, en situaciones, activación de conocimientos previos. Eso un poco, pero igual cuesta que las alumnas contesten, ponte tú. Hay que preguntarles directamente mirando los nombres de ellas ahí en la pantalla. Y siento que termino hablando más yo todo el rato. Sí, sí, eso es muy habitual. Vamos a ver algunos tips ahí, pero en general es muy fácil que el alumno pase a otra cosa. O sea, basta, ¿verdad?, con silenciar el micrófono o la cámara y, el chico puede no estar ahí. Entonces, vamos a revisar tal vez algunos elementos que nos permitan tratar de mantener esa atención y sobre todo el desarrollo de la motivación. Si en el fondo acá uno entiende que los estudiantes también están abrumados por un contexto, pero que eso no implica, ¿cierto?, que ellos dejen el interés por el proceso formativo. Exacto. Colegas, no sé si alguien más quiere contar cómo lo está haciendo hoy día, su experiencia. Hola, hola, ¿cómo están? Yo, Jaime Godoy, Jaime. de Santiago, hago clase en Viña también, en la Florida y Providencia, por ahora, de Correcto. marketing y en este momento de administración y gestión de pequeñas empresas. Mira, te cuento, yo hago clase en varias partes y la verdad que efectivamente los alumnos están cada vez participando menos, pero yo creo que el problema que hay ahí también y en lo que se apoyan mucho ellos en el tema del respaldo que queda a través del video, de la clase grabada. Muchos ni siquiera toman apuntes. O sea, tú les preguntáis sobre una diapositiva que estén mostrando, pasáis a la siguiente, le volví a preguntar sobre la PTT anterior y no se acuerdan, no tienen idea. O justamente como decía la profesora, tú vas preguntando y no te contestan, porque no están, dejan el computador prendido y están haciendo otra cosa, viendo la teleserie, almorzando. ¿Por qué? Porque saben que después pueden revisar el video. Entonces también creo que eso es un arma de doble filo, porque además que si no lo tenemos, van a reclamar porque no está el video de respaldo. Entonces lo que he hecho yo en algunas partes es como cortar el video y después volver a grabar. Entonces voy como dejando espacio en blanco. Ya. Eso ayuda también para que, oh, no sé, hubo problemas, qué sé yo, y de repente lo obligo a tomar nota. Claro. A no, a no basarse tanto o apoyarse tanto en la clase guardada. Porque además, después ni siquiera la revisan. Sí. Profe, ¿y cuándo dijo que había prueba? Pero si está el video de la clase anterior. Entonces también un arma de doble filo. Ahora, a esta altura que ya sabemos quiénes tienen problemas de conexión y quiénes no, y podemos sacar un porcentaje, sería bueno también tomar una decisión al respecto. O sea, ¿seguimos guardando el video? ¿No lo seguimos guardando? ¿Guardamos de aparte, de a poquitito? ¿No lo guardamos completo? Porque yo creo que eso también nos está jugando como una mala pasada. Oye, yo Pero, quiero decir algo, coincido contigo, Jaime, la vez que nosotras, o sea, que yo, las veces que grabo, me doy cuenta que las alumnas interactúan menos. Cuando no hay grabación, ahí hablan un poco más, pero sigue siendo poco. claro, ¿viste? Si se están apoyando mucho, se están respaldando mucho en el tema del video. Ah, después lo veo, después lo reviso. Y también es parte que después no lo ven, pues si no es el tema. Porque también andan perdidos, ¿y cuándo dijo eso? ¿Y cuándo avisaron que había prueba? ¿Y qué entra en la prueba? Entonces está todo en el video, revíselo. Además Entonces eso que, está jugando a favor y en contra. claro, además que el medio digital fomenta que tú le envíes los materiales antes
durante, incluso después de la sesión. Entonces, en el fondo acá hay una suerte de un poco de cubrir todas las realidades. El primer elemento que decretó la universidad cuando partimos con esto fue liberar la asistencia, asumiendo que había varios estudiantes con problemas de conectividad, a los cuales la universidad fue ayudando con chips, tablets, computadores. Se prefirió liberar la asistencia para que no existiera esa presión y ese posterior reclamo de decirte, ¿sabes qué, Jaime? ¿Sabes qué, Carolina? Yo no tengo conexión, o no tengo un equipo, o no puedo conectarme a esa hora. Entonces se libera la asistencia y está la posibilidad que tú veas el video. Pero como ustedes bien indican, eso le da una tranquilidad al estudiante que genera un problema, porque sabemos que posteriormente no revisa el video completo, o sea, revisar, ¿verdad?, clases de 2 o 3 horas, bueno, en el caso de Carolina me imagino que son más acotadas, pero revisar videos de 2 o 3 horas, sabiendo que no tuvo la disposición para sentarse un rato, es complejo también. Ahora, en realidad, vamos a terminar así el semestre, es decir, la universidad no va a cambiar la lógica de la asistencia, que entre comillas está liberada, y los estudiantes probablemente cada vez se van desmotivando más, porque en el fondo piensen ustedes que hay estudiantes, por ejemplo, de primero que jamás han pisado la universidad y que están estudiando acá, por dar un ejemplo, ¿ya? Ahora el tema es cómo los motivamos nosotros o qué estrategias tenemos nosotros para hacerlos participar. Y yo creo que lo que ustedes han indicado son estrategias sumamente válidas. Es decir, hacer corte en la sesión siempre es clave. Hacer un corte, dejar espacio de preguntas, preguntarles directamente, ir mostrando otros recursos, saber que el video tampoco te resuelve todo. Si ustedes revisan, por ejemplo, grabaciones de Collaborate o de repente de Zoom, no es que te grabe todo o no necesariamente te graba lo que uno está pensando que me está grabando en ese minuto. Muchas veces las grabaciones son solamente una serie de recuadros con nombre y sin mayor interacción. Entonces, mostrarle al estudiante la importancia de asistir, la importancia de participar. ¿Ah? Ahora, obviamente, la idea tampoco es dejarlo sin el video, sin la presentación, pero tratar de hacerlo entender. En el fondo estamos trabajando con adultos, ¿cierto?, que deberán entender la importancia de aprovechar ese tiempo en vivo donde estás tú para poder resolver sus dudas, para poder orientarlo. Pero es un trabajo largo y es un trabajo que vamos a tener que hacer pensando que es muy probable que buena parte del segundo semestre también estemos exactamente en la misma modalidad. Bien, no sé si alguien más quiere indicar en qué está al respecto. Yo quería acotar una cosita más, disculpa. Por favor. Aparte del apoyo que tienen los chicos con el video que quedan guardados, quedan ahí respaldo, lo pueden ver cuando quieran, si es que lo ven. Existe también el tema o el problema de las evaluaciones. O sea, porque andamos con cosas. Los chicos, tú estás presencial en clase, en la sala de clase, y los chicos copian. Virtualmente, obviamente, mucho mejor porque pueden tener todo el material sobre el escritorio, sobre el computador y lo van revisando. Nunca había tenido tan buenas notas. Entonces hay que aplicar muchas veces la materia, pero inteligencia por ahí me informa que los chicos tienen hasta grupos de WhatsApp y se dividen las preguntas. Claro. Entonces también eso ayuda también, entre otras cosas, que los chicos pesquen menos las clases, pongan menos atención y participen menos. Ahora, en otros lados, en otras universidades también, donde hago clases, las horas de clases virtuales han bajado prácticamente a la mitad. Si teníamos 2 horas de clase, ahora nos están exigiendo hacer 45 a 1 hora máximo, por el tema de justamente del desgaste que hay por parte del docente y por parte de los alumnos de la atención que prestan a 2 horas frente al computador, que la verdad que no son 2 horas frente al computador. Entonces, no desgastan también al docente por la cantidad de pega extra que uno tiene haciendo las clases virtuales. Entonces también son factores que hay que tener en cuenta también de por qué no están participando mucho los alumnos. Entonces el profesor está exigido un poco más porque tiene que hacer la clase mantenida, tiene que estar preguntando constantemente para mantener la atención de los alumnos en clase. Mira, acá... No sé, todas esas cositas van influyendo en la metodología, en el aprendizaje, en las evaluaciones, en que los chicos te pongan atención, que aprendan o que no aprendan. Yo creo que en este momento los alumnos nunca en su vida habían tenido tan tirados los ramos de la universidad, en todos lados, no solamente acá, en todos lados. Mira, y te lo digo porque uno también fue alumno, o sea, uno sabe cómo es la cosa también. Claro, y por lo mismo en la universidad, en el fondo, lo que ha potenciado es que las clases duren lo que tienen que durar. Obviamente hay un gasto tremendo al respecto, porque en el fondo significa que hay alumnos que están 6
7 horas de corrido, ¿verdad?, frente al computador, pero también tenemos la experiencia del semestre anterior. Y en el semestre anterior existieron grupos de estudiantes que te reclamaban, ¿verdad?, porque sentían que recibían poca clase, tal como hoy día tenemos otros grupos de estudiantes que reclaman porque sienten que reciben mucha clase. Entonces, en el fondo, nunca se les va a poder dar el gusto a todo. Entonces, por lo tanto, ahí la norma indica que uno tiene que hacer lo que estaba previsto hacer. ¿Ah? Y obviamente en su minuto se tendrá que conversar con todo el actor, incluidos los estudiantes, ¿verdad? Si consideran pertinente mantener el horario original, si hay que hacer adaptaciones, si hay que acotar la clase, ¿verdad? Pero son cosas que esta experiencia en el fondo nos va a orientar cuál es la mejor solución. Porque no olvidemos que el año pasado una de las razones del paro también fue que los alumnos decían, oye, ¿sabes qué? Yo estoy pagando unas clases y estoy recibiendo la mitad de las clases. Entonces, para evitarse esos problemas, la universidad también ha potenciado el tema de que trabajemos las horas que inicialmente tenía asignada el curso. Y sobre la evaluación es un tema que podemos ver más adelante, pero claro, en general lo que se intenta hacer es que el estudiante aplique, cosa de disminuir las posibilidades de copia, ¿verdad?, o de plagio, pero también entendemos que a veces hay tipos de trabajo donde el alumno lo va a redactar, pero se inspira, ¿cierto?, en la idea, y sobre todo me imagino en el rubro que tú describiste, y eso también es una forma de plagio. Son cosas que son difíciles de resolver en la virtualidad, más bien lo que uno hace es tratar de generar las rúbricas, las pautas, las matrices, la instrucción, el seguimiento que te permita reducir esas posibles tasas de plagio. Bien, vamos a continuar, colegas. Vamos también a ir haciendo otros cortes más adelante, cosa que si ustedes tienen dudas o quieren compartir experiencias respecto de esos puntos, los pueden hacer. Les voy a compartir un breve video con respecto al tema de la planificación, porque en el fondo, buena parte de lo que vamos a hacer nosotros tiene que ver justamente con poder diseñar, planificar, organizar una clase de carácter virtual que tiene algunas consideraciones con respecto a la clase presencial. Bien. ¿Qué es la planeación didáctica? Constituye el eslabón entre lo que se declara en el plan y programa de estudios y su concreción en el aula. Debe concebirse como una condición sine qua non. Se lograrán los aprendizajes que los estudiantes deben llevarse al término de cada nivel educativo. Es una ruta guía del docente para desempeñar con eficiencia su función, bajo la óptica de que es un proceso que debe estar bajo innovación permanente en correspondencia con las características de los grupos que atiende. La planeación didáctica es un recurso que el docente utiliza para organizar y jerarquizar los temas y actividades a desarrollar en su asignatura, es decir, qué, para qué y cómo se va a enseñar y evaluar, considerando el tiempo y espacio, así como los materiales de apoyo para el aprendizaje bajo un enfoque constructivista. También constituye la programación que debe... Bien. Básicamente está ahí. Lo que nosotros vamos a revisar en primera instancia, ¿cierto?, es justamente cómo poder plasmar el diseño de una clase online, entendiendo, ¿verdad?, que nuestro método es sincrónico, es decir, en tiempo real. Acá. Uno de los elementos importantes que tenemos que tener a la vista cuando diseñemos, ¿cierto?, una clase virtual es siempre partir del objetivo. Probablemente eso lo hacemos, ¿ya? Pero esta vez tiene que ser más claro aún que estamos apuntando a resultados de aprendizaje, porque en la virtualidad se pierden muchas interacciones. O sea, ustedes ya retrataban, ¿verdad?, que los estudiantes en general participan poco, ¿verdad?, o se dinamiza poco, pero que también se pierden espacios clásicos de la interacción docente-estudiante. Por ejemplo, que el docente se da una vuelta por la sala, o los estudiantes al final de la sesión le quieren plantear un tema. Entonces, es sumamente importante que nosotros cuando ordenemos la clase, tratemos de considerar que esos momentos probablemente no van a estar, por lo tanto,
los debemos integrar a la propuesta de clase que le hacemos. Y de ahí todo nace del resultado de aprendizaje, porque el resultado de aprendizaje te marca qué es lo que el estudiante deberá aprender en esa sesión. Ahora, también nosotros sabemos que trabajamos con resultados de aprendizaje amplios, por lo tanto no los vamos a resolver en una o dos sesiones muchas veces. A veces son resultados que requieren 3 sesiones, o son resultados, ¿verdad?, que probablemente están distribuidos a lo largo del curso. Aún así, nosotros necesitamos siempre tener a la vista ese resultado de aprendizaje y, si es necesario, dividirlo. En las siguientes 2 clases vamos a trabajar tal tema, ¿verdad? En esta clase, este es el resultado que esperamos, y en la otra clase, ¿verdad?, vamos a hacer esta otra acción que nos va a permitir lograr el resultado complejo. Pero eso en el fondo es lo que te marca toda la ruta. A partir de ahí te orienta, ¿verdad?, el tipo de metodología, te orienta el tipo de actividad, te define hasta cierto punto el tipo de evaluación. Desde ahí parte todo proceso. Posteriormente ven los recursos técnicos. ¿Dónde voy a hacer la sesión? En Collaborate, en Zoom, en Teams, en Meet o en cualquier otra herramienta que exista. Lo clave es que la herramienta te permite, que casi todo hoy día te permiten eso, poder compartir pantalla y poder tener alguna opción de interacción. Y lo otro importante es que los estudiantes la aprendan a manejar, ¿ya? En general, si es posible, yo les recomiendo Collaborate porque le resuelve el tema de qué hago con el video, porque Collaborate te graba la clase y queda el video disponible, ¿ya? En Teams también hace lo mismo. El tema de Zoom, que a mí me gusta mucho la opción, el tema de Zoom es que tú te tienes que hacer cargo del video, es decir, tú grabas la clase, la descargas y después ves cómo se la distribuye, por lo tanto te obliga a un paso extra. Ven los recursos de los estudiantes. En general, ustedes ya han detectado que los estudiantes no disponen de cámara y de micrófono, y muchas veces tampoco la activan. Por lo tanto, tenemos que ver qué opciones tiene la herramienta, por ejemplo, el chat, para tener algún espacio de interacción. El tiempo es clave. ¿En cuánto tiempo planifico mi clase? Algunos docentes lo que están haciendo, por ejemplo, muchos que trabajan en Zoom, hacen unos 40 minutos de exposición y otros 40 minutos, ¿verdad?, de actividad o de pregunta, dependiendo si la clase tiene, por ejemplo, 2 horas. Y toman ese corte entre clase y clase como una pausa natural. Ven las plataformas disponibles con las cuales vamos a trabajar, con las cuales nos vamos a apoyar, y lógicamente integrar a la clase los saberes previos y las características de los estudiantes para poder hacer una propuesta, ¿cierto?, que tenga sentido con cómo son ellos, cómo actúan ellos. Uno podría decir, ¿hay generalidades? Sí, hay generalidades. Pero cuando tú le agregas la variable curso, la variable docente, la variable horario, cada curso es particular. Ya ahí en el fondo, después de 2 o 3 sesiones, uno más o menos va entendiendo cómo puede dialogar con ese curso. Otro tema es ya la planificación en sí. Es decir, ¿qué elementos debo organizar para mi clase? Y esto como súper concreto. Nuevamente, a partir de este resultado de aprendizaje y las consideraciones previas, posteriormente, y eso es sumamente importante, ¿cierto?, porque es buena parte de la clase, es definir la metodología de exposición. Es decir, definir cómo yo voy a explicar los contenidos. ¿Ah? Esto puede ser 1/3 de la clase o 2/3 de la clase, ahí depende, ¿verdad?, el contenido de la actividad. Pero aquí tiene que haber una metodología de exposición. Esa metodología puede estar mediada por algún video, algún PPT, alguna infografía, algún gráfico, en fin, lo que ustedes decidan. Pero lo importante, ¿cierto?, es que sea una propuesta metodológica, es decir, que ustedes, previo a hacer la clase, digan, mira, ¿sabes qué? Esto me va a tomar más o menos unos 30, 40 minutos y lo voy a organizar de esta manera, con temas, subtemas, voy a ir de aquí por acá, me voy a apoyar con estos elementos. Ahí probablemente, cuando uno construye una presentación, ayuda mucho a darle ese orden, ¿ya? Entendiendo, ¿verdad?, que esta es una presentación donde el estudiante va a estar mirando, pero también, a diferencia de una presentación presencial, ustedes van a poder optimizar el uso de alguna herramienta digital. Que no digo que en la presencialidad no se dé, pero en virtualidad es mucho más fácil canalizar el uso de esa herramienta. Posteriormente, definir la metodología de trabajo, y acá yo quiero que entiendan que esto va de la mano.
no se trata de apuntar solo al tema de cómo voy a pasar el contenido, porque el tema del contenido es un momento de la clase, sino más bien definir cómo voy a trabajar con ese contenido cuando lo estoy exponiendo. A esto me refiero, por ejemplo, que ustedes pueden, como ya lo han dicho, optar por la estrategia de ciertos cortes para dar espacio a la palabra, para dar espacio a la opinión, para fomentar la participación, para hacer preguntas. La profesora, ¿verdad?, indicaba que una estrategia es preguntarle directamente al estudiante, es decir, si hago una pregunta y veo que no hay mayor motivación de parte del estudiante, puedo optar por ponerle nombre a mi pregunta. Usted, Felipe, por favor, cuénteme lo que yo estoy consultando, lo que yo estoy preguntando. Es importante tener esos cortes. Primero porque estar atento a una exposición de 30, 40 minutos de corrido es difícil. Más en la virtualidad donde yo simplemente apago la cámara, el micrófono, ¿verdad? Bajo computador o me paro. Es difícil porque si ustedes revisan cualquier estudio al respecto, dice que nuestra capacidad de atención dura entre 15 y 20 minutos y después empieza a descender. Por lo tanto, es ideal tener un primer corte a los 20 minutos. ¿Ah? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, poder definir cómo yo voy a trabajar el contenido. Y después, lógicamente, viene el tema de cuáles son los recursos de apoyo que yo voy a tener para hacer mi clase y cuál es la actividad y evaluación. En general, yo les recomiendo más bien hacer actividad en la clase o dejarla formulada, pero la evaluación sacarla de la clase. Perfectamente podemos hacer una clase explicando, no sé, Cátedra 1, por ejemplo, pero que no esté ligada a la clase, a la clase necesariamente la evaluación, ¿ya? Acá, en organizar recursos, me refiero, ¿cierto?, a cuáles son los recursos que ustedes van a buscar, localizar, adaptar o crear para la sesión. Y acá, en el fondo, nos estamos refiriendo a cuál va a ser la actividad. Si yo formalmente les voy a plantear una actividad y la van a hacer durante la sesión, o si más bien se la voy a formular para que ustedes, para que los estudiantes la hagan hasta la próxima sesión. ¿Y cuáles son las acciones que uno debiera considerar a la hora de sentarme a hacer la clase? Primero, siempre tratar de avisar y recordar al estudiante unos 3 días antes de la sesión. Collaborate, Zoom, permiten dejar programadas las reuniones y muchos docentes lo que hacen, programan toda su semana completa o el mes completo. Entonces le manda todos los links al estudiante, el estudiante ya sabe, ¿cierto?, la hora y el link, cosa de que no es necesario estar recordando cada rato. Definir un plan B, eso es sumamente importante. Definir un plan B significa, y yo creo que le ha pasado, ¿cierto?, a ciertas horas colapsa el portal Moodle. Por lo tanto, el estudiante se queda sin el acceso al aula virtual, cosa que es fácil de resolver porque el estudiante puede entrar al link directo. Y de hecho, les voy a aprovechar de mandar acá el link directo si algún día tienen el problema. Ustedes entrando a este link, que yo les voy a dar por el chat, no es necesario hacer la ruta larga. No es necesario hacer esta ruta que yo entro a UDLA, a mi UDLA, a Blackboard o a Moodle, ¿cierto? Con ese link entran derechamente a Blackboard y con el link de eCampus entran directamente al aula de Moodle. Eso es importante porque, como les decía, había ciertos momentos en el día entre las 9 y 11 de la mañana y después muy habitual a partir de las 7 de la tarde, cuando también gran parte del país se conecta y satura el acceso, tenemos el problema que muchas veces no se puede entrar a la plataforma. Con ese link se puede intentar. ¿Qué pasa si la plataforma está caída? La opción B. Si yo hago mi clase, por ejemplo, por Collaborate o Teams, le digo al estudiante que en caso de no poder entrar, les va a mandar el link de la sesión, ¿cierto?, a otro medio, por ejemplo, al correo. A veces recuerden que está todo colapsado, la plataforma, mi UDNE, ¿verdad? Entonces, la importancia de ese plan B es que tú vas a poder realizar la clase. Ahora, ¿qué pasa si no tengo acceso a la plataforma, si el plan B falla? Para no quedar, digámoslo, con la clase pendiente, yo les sugiero que ahí ustedes pueden grabar la sesión y
pasárselo al estudiante y hacerle entender que la clase por medios técnicos no se pudo realizar. ¿Ya? Y, lógicamente, consejos habituales, definir un espacio de trabajo relativamente cómodo, donde ustedes estén tranquilos, sin mayor bulla. Eventualmente, si la herramienta lo permite, poner un fondo virtual como el que está acá, cosa que no se proyecte hacia atrás. Y si tienen algún problema tecnológico, justo antes de iniciar, en vez de perder tiempo, tratar de arreglarlo, hay una premisa informática que dice que muchos problemas se arreglan reiniciando el computador. Entonces ustedes rápidamente reinician el computador y con eso deberíamos quedar ok para iniciar la clase. Colegas, antes de seguir, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, por favor. Hasta ahora no, está muy impecable, muchas gracias. ¿Sí? Bien. Yo les dejo entonces ahí el chat también, si quieren ir canalizando entre medio de la exposición alguna pregunta, la van haciendo. Muchas gracias. Bien. Pasemos entonces ahora al momento de iniciar la clase. ¿Ya? Aquí hay una sugerencia de carácter pedagógico y le vamos a integrar algunos elementos de carácter tecnológico. Siempre, a veces a uno se le va, si es natural, ¿ya? Pero siempre es importante que saluden a los estudiantes, le pregunten cómo están. Lamentablemente ustedes ya saben que ya empezaron los casos de estudiantes contagiados, ¿cierto? De sus familiares, lamentablemente también de nuestro equipo. Entonces acá es tratar de lograr la empatía, saludar al estudiante, preguntarles cómo están, ¿verdad? Indicarles que si alguno tiene algún problema particular le puede escribir por correo o por el medio que ustedes decidan, para que él sienta que el profesor, más allá de hacer la clase y evaluarlo, está ahí y lo acompaña. Presentar el objetivo o resultado de aprendizaje, hacer una breve introducción al contenido. Aquí en el fondo significa indicarle, mire, ¿sabe qué? Vamos a trabajar este tema importante por tal motivo, ¿verdad? La idea es poder hacer algún nexo. Y desde la mirada pedagógica, lo que se llama la activación de los conceptos previos. En educación es clave entender que un conocimiento nuevo, es decir, lo que ustedes le van a enseñar, es más fácil que el estudiante lo desarrolle cuando uno lo asienta sobre un conocimiento que el alumno ya tiene o debiera tener. Entonces no es todo nuevo, sino más bien se integran elementos nuevos a lo que yo ya sé y genera un nuevo conocimiento. Entonces hay una acción, un momento inicial de la clase que se llama activación, que es clave porque es una sencilla actividad, y cuando me refiero a una sencilla actividad, y ahí dice insumo, me refiero a que tú le proyectas un breve video, le haces una pregunta, una imagen, un esquema, cualquier elemento que permita plantearle una sencilla actividad para rescatar esos conocimientos previos. Carolina, por favor. Ay, yo levanté la mano sin querer. Ya, no te preocupes. Disculpa. No te preocupes. Entonces, acá es importante, ¿cierto?, poder hacer esa breve actividad. Es una actividad que les puede llevar 3, 4, 5 minutos. Y es general, es grupal, puede ser colaborativa. La importancia es que con eso ya tú conectas al estudiante y lo tienes trabajando y lo tienes participando desde el inicio de la clase. Posteriormente, después de esta primera parte de la clase, viene el desarrollo. Y acá la idea del desarrollo es que dentro de lo posible sea dinámico. Lo ideal es que ustedes cuando están haciendo la clase se muestren. ¿Ya? Uno entiende que el estudiante no quiera mostrarse, ¿verdad? Pero el profesor al hacer la sesión, como cara de la sesión, debiera mostrarse. ¿Por qué? Primero porque el estudiante está viendo a alguien, no está viendo un cuadro negro con un nombre. Segundo, porque te da la posibilidad de, a nivel docente, demostrar este lenguaje paraverbal. Te permite, por ejemplo, enfatizar con las manos, ¿cierto? Con la postura. Te permite también
de repente mostrar algo físico. Por ejemplo, decir, miren, ¿saben qué, estudiante? Acá tengo un archivo, un recurso, un libro, ¿verdad? Que tener la cámara activa te permite hacer. A margen que yo quiera no compartir pantalla, yo le puedo mostrar también. Hay profesores que lo que están haciendo, ¿cierto? Tienen atrás una pizarra y en la pizarra hacen demostraciones, ejercicios, explicaciones. O sea, se puede integrar lo virtual con lo presencial. ¿Ya? Eso es importante. Y apoyarse siempre, tener siempre un esquema a mano, una imagen a mano, no abusar del texto, por cierto, que el texto sea el mínimo, porque si no el estudiante siente, ¿verdad?, que la presentación es plana, y uno como docente inconscientemente tiende a leer ese texto. Entonces, para evitar eso, trata de tener más bien las ideas clave. Posteriormente, en el desarrollo justamente de esta exposición, hacer cortes, potenciar la interacción, hacer preguntas generales, particulares, mostrarle al estudiante que está las opciones de levantar la mano, de escribir en el chat si no tienen micrófono. Hay docentes que han trabajado con Socrative, con Mentimeter, con Kahoot, que son herramientas que desde el teléfono te permiten participar, responder una pregunta, pero tenerlos haciendo algo. Esa es una forma un poquito de amortiguar hasta cierto punto, porque acá hay un tema fuerte de motivación, lo que los colegas compartían al respecto, que muchas veces el estudiante se va, simplemente se va. ¿Ya? Aquí hay algunas opciones que te permitirían, ¿verdad?, a lo menos a los que están más motivados, ¿cierto?, mantenerlo ahí participando. Y algunas opciones para eso son compartir pantalla. Todas estas herramientas permiten compartir pantalla, lo que te abre un mundo de posibilidades. Compartir un texto, una presentación, un recurso digital, un video, una página web, en fin. Y también muchas herramientas permiten interactuar. Fíjense acá, por favor, que si ustedes ponen el mouse sobre la pantalla, les va a aparecer una opción que dice anotar. Y ahí, ¿cierto? Ustedes pueden escribir, pueden estampar, pueden hacer lo que quieran. Traten de hacer si no conocían la opción, traten de hacer alguna figura, ¿verdad?, dentro de la pantalla. No sé si se animan, ¿verdad? Estoy tratando y no me deja. Ahí sí, ahí empezaron a aparecer algunos. Ustedes colocan el puntero y le aparece la barra opciones. Y ahí les deberá aparecer la opción de anotar. Ya, ahí veo que van apareciendo más rayitas, ¿verdad? Iconos. Prácticamente todas las herramientas poseen esta opción, lo que también te abre un espacio de participación del estudiante. Ya. Tú puedes pedirle hasta que te marque algo o que te ponga una respuesta ahí, pero también cosas más sencillas, más ágiles, más rápidas. ¿Ya? Herramientas como Zoom permiten identificar quién hizo qué, borrarlo, ¿verdad? Entonces, es una opción bastante completa en general. Pueden también guardar la pantalla. En el caso Zoom, tú presionas guardar y puedes disponer de estos dibujos. Bien. No sé si hasta ahí tienen, colega, alguna duda, pregunta, consulta. Vamos bien, por lo menos por ahora no. Lo que sí no puede hacer los dibujos, pero después lo veo en algún tutorial por ahí. Ya. No me dio la opción. No te da la opción. Tal vez, a ver, tal vez queda muy abajo. Voy a correr esta barrita para acá. Y en el fondo, en general, esto se debería lograr cuando yo pongo el mouse y lo muevo un poquito dentro de la pantalla del video y me deberá aparecer la barra opciones. Y en la barra opciones está la opción de anotar. ¿Ya? Tal donde tú ves silenciar, detener, participante, hay una que dice anotar. ¿Ya? Es una buena opción que exploren en las plataformas que ocupen esas herramientas. No todas tienen exactamente las mismas, pero todas tienen, por ejemplo, una pizarra digital.
La pizarra digital es lo mismo que hicimos recién, pero solamente una lámina en blanco, que te permite nuevamente que los estudiantes anoten, que los docentes anoten. Es una forma de disponer como la pizarra, ¿ya? Ahora, ¿hay opciones más potentes? Por supuesto que sí. Es cosa que ustedes en internet coloquen pizarra digital virtual o pizarra virtual. Ya hay herramientas fuera de estas, o sea, fuera de la herramienta de videoconferencia. Por lo tanto, tú tendrías que compartir pantalla, compartir tu navegador de internet, y ahí hay pizarras digitales mucho más potentes, ¿ya? Que son posibles de hacer y de compartir. Bien. Acá. Viene el espacio de la actividad. Y acá tenemos dos grandes opciones. Una opción es que el tiempo y la metodología me permite hacer la actividad dentro de la sesión. Y para eso yo hago lo habitual, ¿cierto? Le explico la actividad, le entrego las instrucciones, mientras ellos están trabajando le indico cuáles son los canales de comunicación para que ellos se sientan acompañados, ¿verdad? Y después le pido a 1, 2 o 3 alumnos que presenten su trabajo y los elementos en general. Esto es ideal para no llevarse o no llenarse de trabajo, es decir, no es la idea que tú todas las semanas le hagas actividades, porque esa tienes que revisar, la nota la cobra, sino más bien aquí ocupar el concepto de actividad formativa. Es una actividad que el estudiante hace y que el profesor entrega una retro general que le debiera bastar al estudiante para saber cómo le fue. Y de esa manera tú tampoco te llenas de evaluaciones ni trabajos por corregir. Y la opción de revisar 2 o 3 trabajos se da porque tenemos mayor posibilidad de tener diversidad en cuanto a la entrega de la actividad, cosa que al docente le permite ver un trabajo y empezar a opinar de ese trabajo. Miren, chicos, en general este trabajo está bastante bien, aquí le faltó tal cosa. Entonces la idea es que el curso vaya atendiendo esa explicación y la vaya aplicando a su trabajo y no es necesario que te lo envíe. ¿Cuál es la otra opción? No me alcanza el tiempo o no planifiqué la actividad para hacerla dentro de la clase. Por lo tanto, la quiero hacer después de la clase, lo que lógicamente involucra más trabajo. La idea es asegurar al menos la entrega de toda la explicación, eventualmente la pauta de la actividad, cosa que los estudiantes resuelvan casi todas sus dudas de la actividad ahí contigo, y después simplemente ellos la hacen por su cuenta y tú defines cómo los va a apoyar en el tiempo que les das, es decir, va a haber un foro, va a haber un correo, va a haber otro medio, y tú defines también cuál es el paso de entrega. Mi correo electrónico, un aula virtual, en fin, ¿ya? Pero están esas opciones. Y posteriormente el cierre de la clase. Siempre importante hacer un cierre, es decir, la finalización formal de la sesión. La idea es que tú la puedas hacer con algún esquema, algún gráfico, algún punteo de ideas que te permita decir, ya estudiantes, lo más importante en esta sesión fue A, B y C. Cosa que le queda al estudiante, ¿verdad?, en la retina, cuáles son las ideas claves de la clase. Destinar un espacio para consultas finales, eventualmente conectar esas posibles dudas con otro espacio, por ejemplo, decirle, bueno, y lo que nos haya entendido o lo que nos hayan preguntado ahora, les dejo el foro, o les dejo mi correo, o les dejo el otro medio que tú hayas determinado. Y también es muy importante poder hacer la conexión con lo próximo. Para la próxima clase les pido que o hagan esta actividad, o lean este texto, o revisen tal cosa, ¿verdad? Y la próxima clase vamos a ver esto. Porque la idea es poder darle una continuidad. No darle a entender al estudiante que la clase es un hecho aislado que pasa en cierto momento de la semana, sino que él está estudiando y tiene un proceso, donde la clase es parte de ese proceso. Pero la otra parte del proceso es mi trabajo personal, que el docente me orienta, pero es mi responsabilidad llevarlo a cabo. Más que evaluar, aquí lo que yo les quiero presentar es algunas opciones que ustedes tienen para evaluar su clase, ¿ya? Yo creo que es súper importante que cuando uno está en clases virtuales cada cierto tiempo, la evalúe. Trate de ver
cómo está, cómo les fue, qué opinan los estudiantes, qué cosas les sugieren mejorar. De repente le dicen, profe, súper bien, pero va muy rápido. O profesor, súper bien, pero usted explica con las manos y no se alcanzan a ver. En fin, que el estudiante te retroalimente un poquito para que tú puedas mejorar lógicamente la propuesta. Ahí tienen algunas opciones virtuales, pero a veces basta con hacer la pregunta simplemente al estudiante en voz alta durante la clase. Muy rápidamente, para no abusar de su tiempo tampoco, algunas herramientas para trabajar. Para el tema de las presentaciones, ustedes, fuera del PowerPoint, el PowerPoint incluso yo lo puedo convertir en una clase, le agrego audio, le agrego video, puedo también usar Prezi y Maze, que son herramientas de presentación un poquito más dinámicas. Y les digo un poquito más dinámicas porque tienen todo este tema de los efectos de acercamiento, alejamiento, permiten multimedia, en fin. De repente, para entregar instrucciones o para hacer algo más dinámico, pueden hacer un cómics. Picton les permite hacer un cómic virtual. También le pueden pedir al estudiante que el producto, dependiendo de la disciplina, ¿verdad?, sea un cómic. O Powtoon, que les permite hacer video presentaciones. Estas son presentaciones, pero en formato de video. Por lo tanto, obviamente tienes que tener el texto mínimo, están fuertemente animadas, y la herramienta te arma toda la secuencia y tú solamente le cambias el texto y la animación si lo requieres. Apoyarse en organizadores gráficos, mapas mentales, conceptuales, esquemas, diagramas de flujo, en fin. Y para eso yo les recomiendo sobre todo Canvas, que es gratuita y que incluso tú la puedes ocupar del celular. Para evaluar, insisto, formativamente, para ejercicio más bien, tienen una herramienta que se llama EducaPlay. Si ustedes buscan EducaPlay, es una base de datos gigante de distintos tipos de herramientas. Pueden hacer test, verdadero o falso, crucigrama, pueden hacer video quiz. Video quiz, yo coloco un video y le hago las preguntas dentro del video. O pueden hacer sus propias actividades, ¿ya? Y lógicamente no descartar nunca el uso de opciones disciplinarias y de herramientas para el móvil. Los estudiantes básicamente pasan un buen tiempo con el teléfono, entonces de repente hay herramientas que desde la disciplina les pueden permitir estudiar, ejercitar. Sintetizando, para ir cerrando. Primero, lo pedagógico antes que lo tecnológico. Que lo tecnológico no los limite, que lo tecnológico no sea la barrera. Ustedes más bien deciden lo pedagógico y después ven con qué herramientas pueden satisfacer esas necesidades. Empatizar con los estudiantes. Yo ya les decía que lamentablemente ya algunos estudiantes se han enfermado, lamentablemente muchos se han enfermado, todos nos vamos a enfermar, por lo tanto, empatizar significa tener flexibilidad en lo práctico, pero flexibilidad sin quitar responsabilidad. Por ejemplo, si yo te asigné un trabajo hoy día para el día viernes, la idea es decirle al estudiante, mira, si tú tienes algún problema, comunícate antes conmigo y avísame y entrégame, por ejemplo, el lunes. El problema de esto es cuando es después. Generalmente molesta cuando es después. Cuando el estudiante te dice, profe, ¿sabe que no alcancé y se lo envío el martes? No, pero fijar los canales de flexibilidad y entender el contexto. Muchos estudiantes están con su hermano, ¿cierto? Con sus hijos. A veces hay un computador disponible por casa, conexión limitada, ¿verdad? No se pueden conectar a la misma hora y se entiende. Pero también fijando, ¿cierto?, que van a ser profesionales con cierta responsabilidad. Menos, a esta altura es más. No saco nada con empezar a ver 10, 20, 30 herramientas cuando probablemente 2 o 3 bien ocupadas me resuelven los problemas. Mejor me especializo en esas 2 o 3 que son más potentes. Y lo otro, mantener siempre la interacción y la comunicación con los estudiantes. Definir claramente los canales, los protocolos de acción. Generalmente una buena comunicación te resuelve una serie de problemas. Recuerden que los estudiantes a veces en su desesperación dicen, el profesor no me contestó el correo, y lo levantan al coordinador, al director de escuela, y a veces el profesor no le contestó el correo, un correo que mandó hace 2 horas. Lo que pasa es que el estudiante necesitaba la respuesta al tiro, y eso tampoco es justo para el profesor. Entonces, definir, indicarle cuáles son mis tiempos de respuesta. Mira, ¿sabes qué? Escríbanme este correo, pero yo me demoro 48 horas en contestar, no contesto los fines de semana, o escríbanme al aula virtual al foro. Hay docentes que han hecho grupos de WhatsApp, en fin. El canal que ustedes definan, pero que ese canal sea claro y el protocolo para comunicarse sea claro para todos. Para finalizar, no olvidar que lo que hace efectiva la clase no es nuestra opinión,
que yo creo que el estudiante entendió, que comprendió, que la clase estuvo bien, sino más bien la satisfacción de los estudiantes y la evidencia con respecto a la evaluación. Yo les dejo acá mi correo electrónico, cualquier duda, pregunta, consulta en las cuales crean que yo les puedo ayudar, encantado, ¿ya? Simplemente ustedes me escriben, me dejan la duda, ¿verdad? Y yo trataré de ver cómo la puedo resolver, y si no puedo resolverla, si no puedo resolver, a lo menos canalizarla. Ahí les dejo mi correo. Colegas, antes de finalizar, por favor, ¿alguna duda, pregunta, consulta, comentario que quieran realizar, compartir? Yo te agradezco mucho, me quedaron muchas cosas muy claras. Siento que me pude organizar un poco. Y estas clases son todos los miércoles, ¿verdad? Sí, en realidad la escuela docente levantó distintos tipos de clases. Evaluación, otras son de plataforma, en fin, y la que yo hago es justamente de este tema, pero se repite. O sea, durante este mes Ya. va a ser la misma sesión. Ok. Ya. El próximo O mes, sea, basta con haber entrado hoy día, por ejemplo. claro, porque en el fondo, a pesar que siempre uno hace adecuaciones, en la temática, la presentación es la Es misma. la misma. Lo que Ya, varía de pero te repente. agradezco mucho. No, te agradezco, Carolina, la participación, y obviamente los dejo invitados para futuras sesiones. En general, todos los meses se está cambiando la parrilla. Entonces, a lo mejor este otro mes aparecen otros temas que les interesen. Genial. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a los otros cursos para ir mejorando como docente, que de verdad también se agradece el apoyo de la universidad y de ustedes, estimado. Así que muchas gracias. Encantado, Jaime. Un gusto. Un gusto. Bien, colegas. Yo entonces, si no hay más dudas, les dejo mi correo, insisto, cualquier cosa me encuentran por ahí, y le agradezco, ¿verdad?, su disposición, y nos estaremos viendo entonces en una próxima oportunidad. Cuídense. Gracias. Que estén muy bien. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.